se te bloqueó el micrófono, Liz. Ahora sí, ahora se escucha. Todo. Dale, dale. Bueno, Ahí ahora sí. Bueno, como les decía, nosotros en este taller teníamos que hacer como un repaso de los reinos, de la unidad de diversidad, de la unidad de virus, ecología y evolución. Lo primero que nosotros le presentamos, porque es como lo que generalmente más les cuesta, que es la clasificación dentro del reino animalia. Porque por ahí los otros reinos no son tan complicados la clasificación como las clasificaciones que tiene el animalia adentro. Recuerden que nosotros, dentro del reino animalia, teníamos 3 subreinos. Como lo ven ahí, teníamos el subreino Parazoa, Mesozoa y Eumetazoa. Nosotros nos concentrábamos en el subreino Eumetazoa. Del subreino Parazoa, lo único que ustedes vieron fueron los poríferos, fueron el grupo de los poríferos, donde encontramos las esponjas, y nos concentrábamos dentro de la Eumetazoa. La primera clasificación que hacíamos era en cuanto a la simetría de la, donde dividíamos en simetría radial y simetría bilateral. La simetría bilateral es una simetría que se establecía a partir de un eje donde la mitad derecha era la igual a la mitad izquierda, o era simétrica a la mitad izquierda. Dentro de los animales con simetría radial, nosotros vimos al filum de los nidarios. De hecho, vieron, creo que 3 ejemplos nada más, donde les explicaban muy brevemente, por ejemplo, cómo era el proceso de excreción o de circulación de estos animales, donde vimos que tanto su circulación como su excreción, como el intercambio gaseoso era por medio de difusión. Y después teníamos la simetría bilateral. Todos los animales con simetría bilateral eran triblásticos, mientras aquellos animales con simetría radial eran diblásticos. ¿Qué quería decir esto? La cantidad de capas que tenía el embrión. Diblástico 2, triblástico 3. Pero a su vez, dentro de los animales con simetría bilateral, volvíamos a hacer una clasificación en acelomados, pseudocelomados y celomados. En este caso, esta clasificación era con la presencia o no de una cavidad que se llamaba celoma, ahí está la clasificación, donde nosotros dijimos, bueno, ¿qué es el celoma? El celoma verdadero. Es una cavidad llena de líquido que se encuentra dentro del mesodermo. Entonces, los celomados son los que tenían esa cavidad dentro del mesodermo. Los pseudocelomados, esa cavidad la tenían entre el mesodermo y el endodermo. Entonces se los llamaba un pseudoceloma. Y los acelomados directamente no tenían esa cavidad, no tenían celoma. Pues volvíamos a hacer una clasificación dentro de los acelomados, vimos el filum de los platelmintos, que significa gusano plano, gusano chato, ¿sí? Vamos a después hacer una clasificación en lo que es la clase Trematoda y Cestoda, ¿se acuerdan? Que hicimos dentro de los platelmintos. Después, dentro de los pseudocelomados, teníamos al filum Nematodo, que eran gusanos cilíndricos, planoplanos. Y después teníamos los celomados. En los celomados hacíamos una primer clasificación en protostomados y deuterostomados. ¿En qué se basaba esto? Se basaba en si cerca del blastosporo se formaba primero la boca o se formaba el ano. En los protostomados, en el blastosporo cerca se formaba la boca y en el deuterostomado el ano. Entonces, dentro del protostomado tenemos la clase molusca, anélidos y artrópodos, y dentro del deuterostomado los equinodermos, los ketognatos, los hemicordados y los cordados. A su vez, dentro de los cordados, nos quedábamos con un subfilum que veíamos en más profundidad, que era el subfilum de los vertebrados. ¿Por qué? Sí, porque dentro de nosotros volvíamos a hacer una clasificación en clases: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Entonces esto es como un cuadro resumen para que ustedes recuerden cómo era la clasificación del reino animal, ¿sí? Obviamente nosotros nos centrábamos en el subreino Eumetazoa y puntualmente en los que tenían simetría bilateral. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Entonces dice si querés que arranquemos con la corrección o querés que sigamos con... Sí. Dale. Sí. Bien. Bueno, yo paso los cuadritos, estos después les quedan Dale. en realidad para que Sí, eso repasemos está bueno. los conceptos. Bien, perfecto. Empezamos con el primero.
La primera imagen que ustedes tenían correspondía, nos daba, ¿qué descripción nos decía la primera imagen? A ver. ¿Qué nos decía la primera? ¿Un gusano de qué tipo? ¿Qué nos decía? No segmentado y Un gusano plano. Muy bien. A ver, me dice gusano no segmentado. ¿Dónde encontrábamos los gusanos no segmentados? A ver si se acuerdan. ¿Qué grupo pertenecía a los gusanos no segmentados? ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron ustedes en eso? Ojo esto que está diciendo la Cami, porque en Eso. realidad es verdad que los platalmitos también no son segmentados, al igual que los nematodos, pero si hay algún otro dato que me da el ejercicio que por ahí me puede llevar al resultado, me dice movimiento de látigo. Exacto. O sea, el gusano plano no Exactamente. se mueve en látigo, hace como una cuestión así de ir arrastrándose sobre el terreno. El movimiento en látigo lo hace el gusano, que es redondo y que está dentro del grupo de los nematos, a diferencia del platanito que no se va a mover así. Bien. Y dentro del nemátodo, como dijo la Gise recién, ¿a cuál les parece que se parecía? Ustedes tenían esta imagen en el cuadernillo, en el apunte de clase. ¿A qué le pusieron que se parecía? Es verdad que pertenece a los nematodos, como le dijo la Gise, es un pseudocelomado, porque además de no estar segmentado, su movimiento es en látigo. Esta imagen, a ver, sí, decimos. No estoy segura igual, pero puede ser que sea triquinela. Esta imagen ustedes la tenían en el cuadernillo como triquinela espirales. ¿Qué causaba? Triquinosis. Perfecto, la triquinosis. Triquinosis. Muy bien, perfecto, muy bien. Muy bien, perfecto, exactamente, muy bien. Entonces fíjense que con dos palabritas que nos dijeron, o dos características que nos dijeron del gusano, nosotros ya pudimos más o menos inferir qué tipo de especie era, a qué clase pertenecía, o sea, si era un gusano plano o cilíndrico. Entonces siempre es importante que ustedes tengan en cuenta todas las características que se les mencionan. Si querés, Giselle, explico la que sigue y vos explicás otras dos. Sí, no, quería agregar algo que más allá de que está bien la Anto llegó a esa conclusión de acuerdo a la imagen, Claro. la verdad es que estos gusanos redondos se ven muy parecidos. Si yo no tengo una escala de tamaño, no sé cuál es, porque también la escala de tamaño me determina si es uno u otro, si no son muy similares. O sea que la verdad es que porque coincide la imagen en el cuadernillo podía deducir eso, pero si en realidad llegaban únicamente hasta nemato, estaba bien. Estaba bien. Hasta ahí estaba, la respuesta estaba correcta, porque no puedo distinguir otra cosa más por la imagen. Bien, vamos con la que sigue. En la que sigue ustedes tenían esta imagen, la descripción que nos daba era sacos delimitados por membrana, ubicados debajo de la membrana plasmática, y atención acá, sin cilios ni flagelos, alguna especie letal. Esta característica de tener estos sacos debajo de la membrana era típica de un grupo que se llamaba alveolata. ¿A qué reino pertenecía? Protista. Perfecto, al protista. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero dentro de la alveolata nosotros vimos los dinoflagelados y los esporozoos, ¿o no? O apicomplexa también se llama. Bien. Y ustedes me van a decir, bueno, pero yo qué les dije, sin cilios ni flagelos. Entonces el grupo de los dinoflagelados lo tengo que descartar. Y me tengo que ir con el grupo de los esporozoos o apicomplexa. ¿A quién encontrábamos en ese grupo? Hay muchos, pero ustedes vieron uno en particular. ¿A quién encontrábamos? Plasmodium. Plasmodium, causante de la... Paludismo, malaria. Perfecto. ¿Quién lo transmitía? El mosquito Mosquito. La hembra era. Exacto, es un mosquito. Y antes que sigamos avanzando en esto, ¿cuántos de Plasmodium había? ¿Cómo se llamaban? A ver si se acuerdan. Vivax. Vivax. 1. Bien, ¿qué más? Son 5, pero lo tengo acá, así que no vale. Ovale, son 4. Vivax, Ovale, Malariae y Falciparum. ¿Cuál era el letal? Parum. El falciparium, porque todo lo que Ese era tiene falsi letal. adelante por lo general es letal.
Ese era el letal, exactamente. Entonces, nosotros, acá lo que estamos viendo, ¿qué es? Es una imagen de quién, en dónde. A ver si se guían por la imagen. ¿Qué son esos? Porque ahí vemos al plasmodio. Pero lo que tiene alrededor, ¿qué es? ¿A dónde afectaba? Son ¿A dónde células hacía su Este es lo que les está marcando la GISE, es el plasmodio. Perfecto. ¿Y qué es lo que tiene alrededor? ¿A dónde el plasmodio? ¿A dónde hacía su reproducción asexual? En los glóbulos rojos. ¿Y dónde hacía la sexual? En el mosquito. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué es lo que tiene alrededor el plasmodium? Uy, Esas bolitas que ustedes ven, redondelitos. Son los glóbulos rojos. Pero no te tocaba primero las células hepáticas. Bueno, pero lo que te está mostrando ahí es en los glóbulos rojos. Lo que te estaban mostrando ahí era el plasmodium en glóbulos rojos. Entonces, el segundo caso que ustedes tenían ahí se trataba puntualmente de plasmodium. Como dijeron bien ustedes, causante del paludismo o malaria. ¿Qué tenemos? Justamente esta patología da una fiebre tan elevada, justamente porque da una septicemia. Cuando yo tengo muchos parásitos en sangre, aumenta mucho la temperatura corporal. Y es bastante común verlos de esta manera. Lo que pasa es que lo que confunde de la imagen por ahí es la tinción que tiene. Claro. Que esa tinción es de tipo violeta y por eso se ve así. Entonces se ve un fondo como distinto. Si no, el glóbulo rojo yo generalmente lo veo rojo por Claro. izquierda. Exactamente. Pero los hepatocitos, Cami, vos que estabas diciendo que están por ahí en el hígado, los hepatocitos son células que se agrupan una con respecto al lado de la otra porque forman todo un tejido macizo. Entonces en el microscopio nunca los voy a ver así. Voy a ver todo un tejido completo. Y voy a ver quizás algún organismo adentro, o sea, como parásito intracelular. En cambio acá no está como intracelular, está flotando entre medio de los glóbulos rojos. Bien, ¿se entendió? ¿Qué debería hacer para terminar con el paludismo o la malaria? ¿A quién tendría que erradicar? Sí, pero Sí. y matar al mosquito. Exactamente, a los vectores. Perfecto, exactamente. ¿Quieres seguir, dices? Dale. Bueno, esa imagen que sigue a continuación, ¿de qué se trataba? ¿Qué le pusieron? Dice, el parásito ingresa al hospedador por medio de un vector hematófago. Yo le puse Trypanosoma cruzi. Bueno, te fuiste así como a lo específico. Pero bueno, está bien, igual porque de los que vimos puede ser. O sea, cada uno de estos bichitos que estamos viendo acá es el parásito, ¿sí? Que hay varios en la imagen. Digo porque los van a reconocer por cada una de las formas. Existen muchos parásitos que se transmiten a través de vectores hematófagos, pero la bibliografía nos está nombrando en realidad uno específicamente, que son los cinetoclastios. Si yo me fijo nada más por la descripción y digo un parásito que se transmite por un vector hematófago, es como, hay un montón. Pero la bibliografía me nombra uno, y además que es compatible con la imagen que estoy viendo, que son los cinetoplastios. Y me lo nombra como tal cual, como vectores hematófagos. Y de esa forma descartamos un montón de otros grupos posibles y nos quedamos con ese grupo de los cinetoplastios. Y dentro de este grupo de los cinetoplastios, en realidad teníamos dos grupos representativos, que por un lado eran los tripanosomas y por el otro lado estaba Leishmania. El caso es que si yo estoy mirando esta imagen como la ven acá, no es compatible con Leishmania, porque Leishmania, en este grupo los cinetoplastios podían tener uno o dos flagelos. Leishmania tiene un flagelo, le sirve para moverse y generalmente está como colita atrás. Esto lo pueden visualizar en la imagen que tienen de Leishmania. En cambio, tripanosomas, no sabemos qué tripanosoma. Tripanosomas tiene un doble flagelo, uno atrás y uno anterior que forma una membrana ondulante, que es la que estamos viendo acá. O sea, esta forma así como en pliegue que tiene el tripanosoma, todo esto que estás viendo acá es la membrana ondulante que se forma gracias al flagelo anterior. Entonces, el flagelo posterior le sirve para moverse, el anterior forma esta membrana ondulante. Entonces, podemos llegar a la conclusión únicamente que es tripanosoma. No sabemos qué tripanosoma.
Sí, el más común y el que nosotros más hemos visto es Trypanosoma cruzi, pero podría ser cualquier Trypanosoma porque en realidad también es transmitido a través de un vector hematófago. ¿Se acuerdan quién más transfería a los otros Trypanosomas? Que tenían a Trypanosoma, creo que ustedes estudiaban a Brucei y a Rhodesiense también. Que era el que causaba la enfermedad africana del sueño. Exactamente. ¿Y quién lo transmitía? ¿Tipo puede ser? O sea, Se quedaron en silencio. ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? pensé que se me había No. cortado el internet. La mosca tsetse. Está el... Exactamente. Una mosca. Lo causaba una mosca. Perfecto. Lo que pasa es que nosotros tenemos este criterio de que la mosca que nosotros conocemos no es hematófago. Bueno, esta mosca sí es hematófago, o sea que es como un mosquito. Pero cualquiera de los dos, ya sea los vectores de Trypanosoma cruzi, como puede ser, por ejemplo, la vinchuca, o como en el caso de la mosca tsetse, de los otros Trypanosomas que nosotros vimos, siempre son vectores hematófagos. Este bicho también circula a través de la sangre. Lo que estamos viendo alrededor son glóbulos rojos que se ven como un poco explotados, o por esta ruptura justamente por la parasitosis. Entonces, en realidad, no sabemos qué Trypanosoma es. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente. Ese bicho que estamos viendo ahí... Por más que lo vean así gigante, ¿Ah? por más que lo vean gigante, no es gigante. Claro, exactamente. No es tan grande como se ve. Bueno, este me decía... Ay, que no puedo leer la consigna. Acá dice, contamina agua y plantas acuáticas como berros, lechuga, alfalfa con metacercarias. Exactamente. ¿Sí? Yo veo esto, primero que tenían que averiguar qué eran metacercarias, porque en realidad creo que no está en el cuadernillo como concepto previo. Entonces teníamos que hacer un Está en el apunte de clase. En el apunte de clase sale con metacercarias. Bueno, se los nombraba en realidad como estadio. Pero yo veo esto y parece un gusanito plano y parece una hojita. Como una hojita de... Exacto, ni siquiera parece una hoja. Bueno, ¿qué pusieron ahí? Fasciola hepática. Perfecto, bueno, dentro de las que ustedes vieron, la morfología coincide perfecto y encima se transmite justamente a través de vegetales crudos y es justamente la fasciola hepática. Recuerden que la fasciola hepática era un parásito que hacía como un doble estadio de vida, una parte en un hospedador intermediario, que es el caracol, y el otro en nosotros. Pero lo importante es que lo que nosotros consumimos para contaminarnos son los huevos que están en esos vegetales crudos. Y parece que no es común, pero en realidad sí es común. Y aparte, cuando la gente vive cerca de la montaña, por ejemplo, en potrerillos o en zonas uspallatas, esto es muy común porque estos huevos no solo están en los vegetales, sino que además de ello está también por ahí en el agua que arrastran. Y a veces en muchos lugares sacan agua de pozo y otras la sacan de fuentes superficiales. O con el agua de río contaminada por estas metacercarias o por los huevitos, muchas veces riegan y esa verdura está con todos los huevos, se consume. Pero no solo la gente que vive en Uspallata o que vive, qué sé yo, en Potrerillos, o sea, cerca del río, sino que esa verdura, que también se riega de esa manera, llega a la verdulería que está en la casa, ¿sí? Y esa verdulería que está en la casa después llega a nuestra casa y si no la lavamos bien, podemos sufrir de esto. Sí, y para una, que no sea así. Una acotación. Nosotros en la facultad, donde yo estudiaba, hicieron un estudio en Lavalle, la gente de Lavalle cultiva como muy común el berro, sobre todo, en la orilla de la sequía, para que la misma sequía vaya regando el cultivo. Entonces, se hizo un estudio, se extrajeron plantas, y creo que era un 80 y algo %, no me acuerdo el porcentaje exacto, tenía fasciola. Ese es el berro que después, como dice la Gise, se cosecha y te lo venden en la verdulería. En el berro es muy común el tema de la fasciola. Exactamente. Aparte es más difícil de lavarlo. Vieron que hay algunas verduras que son más fáciles y hay otras que por la forma que tiene la hoja es más difícil. Y además porque se come crudo, entonces ni siquiera es que se puede cocinar. Entonces eso también es una desventaja de la fasciola. Yo pensé, Dani, que ibas a contar tu anécdota de todos los que se contaminaron
en una, o era con rúcula. En una Ah, juntada no, de esa es con amigos. rúcula, esa es con rúcula. En casa de Herrero, cuchillo de palo se llama eso. Esa fue con rúcula, y creo que porque estaban mal lavadas las manos, ni siquiera te digo por faciola. No, pero fue muy gracioso porque vieron que generalmente la gente que se contamina es la que come, digamos, más pesado, qué sé yo, y me dio gracia porque la Dani estaba en un asado y el único carnívoro que había comido solo carne y no había comido nada de verdura era el único que no tenía síntomas, o sea, que era como el que No, un había asco, un comido asco, más un pesado asco. y que se salvó. No, un asco, y ya sabíamos que era por la rúcula de cajón, que estaba mal lavada. Y fuimos cayendo todos. Primero se intoxicaron 2 amigos, después me intoxiqué yo, después se intoxicó mi novio, y al otro día otra amiga que también estaba. O sea, todos con la rúcula. Todos. O sea, un asco. No, pero no fue faciola hepática, era para contarla. No fue faciola, fue unas manos mal lavadas, chicas. Mejor no digamos que tenían las manos, porque peor. Creo que prefiero la faciola, con eso te digo todo. Ay, Dios. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Bueno, Esa vamos con la imagen que está sigue. viendo, esa Miren qué imagen, bonita, miren qué linda que es ella. Bueno, en la en siguiente... la Facu van a ver algunas muertas, ¿eh? Ya. Bueno, fíjense que en la siguiente imagen nos decía gusano plano segmentado y nos hablaba de proglotis. ¿Qué pusieron ahí? Ya nos dice gusano plano, y que ya nos da una idea. ¿Qué pusieron? Resto. Bueno, a ver, pero en realidad Ah, y son es una tenía, creo. Una tele. La tele. el gusano de los platelmintos, que significa, exacto, dentro de los platelmintos, de los gusanos planos, nosotros estudiamos 2, la clase céstoda, como dijeron, y la clase trematoda. Si se fijan, esta disposición, como les dice ahí, de proglótides, lo tenían, como dijeron muy bien, las tenias. Entonces, en esta imagen podríamos decir, bueno, es alguna tenia. De hecho, fíjense que se ve muy clara, que es bien plana, se le ven los proglótides. ¿Y a dónde afectaba o qué producía la tenia? Ustedes vieron distintas tenias. La más común, la saginata. ¿Qué producía la tenia? ¿Dónde se alojaba la tenia? ¿Por qué puede medir tanto? ¿Dónde va a estar? En el En los En los intestinos. Exactamente, en el intestino. Perfecto, muy bien. Entonces, En los intestinos. sí, perfecto. En el intestino, exactamente, en el intestino. Y producía una teniasis. De hecho, antes había una dieta que consistía en consumirse los huevos de la tenia. Y con esos huevos, esperar que crezca dentro, como si fuera, porque lo que hace es, justamente, empezás a perder peso. Claramente tenés que estar enfermo para hacerlo, pero había una dieta que consistía en consumir huevos de tenia. Asqueroso. Asqueroso. Prefiero seguir siendo rellenita. Vamos con el que sigue. En el que sigue, ¿qué nos decía? Algunos se la agarraron de rebote, pobre, pero bueno. Claro, no, en este caso... Porque es muy común en muchos lugares. Bueno, vos que estabas nombrando la valla recién, hay muchísimas teniasis en los lugares en donde hacen carneo ellos mismos. Exacto. Y antes era como bastante común en lugares donde hacen vuelta y vuelta de la carne. Qué sé yo. Mi mamá también tuvo teniasis. Es que tu mamá tuvo de todo. Mi mamá tiene de todo. Tu mamá es como el señor Bern. Hay enfermedades que se han descubierto. Yo la pongo. Hay enfermedades que se han descubierto en ella que no se habían descubierto. Suele pasar. Bueno, vamos con el que sigue. En el que sigue nos decía, presencia de nucleoide causante de neumonía. ¿Qué pusieron ahí? Streptococcus pneumoniae. Bien, fíjense una cosa. Fíjense que ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué no puede ser un virus? Y porque Bueno, no, pues, ¿por qué? A ver. por la forma puede ser, o sea que es todo como la cadena de cocos. Bien, pero además porque me dice nucleoides. ¿Y quiénes tenían nucleoides? ¿Qué reino? Las bacterias. Exacto. Y otra cosa, ¿por qué no podría haber sido, y ahí está lo que vos me decías, Anto, ¿por qué no podría haber sido micoplasma?
¿Y por qué? Porque el gato, El gato me el gato viene a contestar. Porque claramente micoplasma no tiene esa forma. Eso de los cocos con esa forma es un estreptococo. Por eso llegamos a la conclusión del nucleoide que no puede ser un virus y que no puede ser micoplasma por la forma que tiene. Ya lo van a ver en otra foto, micoplasma, la forma que tiene, y claramente no son cocos en cadena. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Quieres seguir, Giselle? Sí. Sí. Bueno, la siguiente imagen que tienen ahí a continuación únicamente les decía bacteria, no les hacía otro tipo de aclaración. Y lo que yo puedo visualizar en esta imagen por la forma de esta bacteria es que, ¿qué forma tiene esta bacteria? Así. No. ¿Espiroqueta? Bien, espiroqueta, ¿sí? O sea que Espiroqueta. sí, en realidad esto es bastante controversial de acuerdo a la bibliografía de Curtis, porque hay en otras bibliografías donde se hace una distinción de qué es un espirilo y qué es una espiroqueta, porque en realidad la diferencia entre una espiroqueta y un espirilo es que uno es solo un pliegue, o sea, como una ondulación, y el otro es un tirabuzón. Pero esta clasificación, esta distinción no la hace la bibliografía con la cual ustedes estudian. Entonces, yo tengo que tomar una espiroqueta o un espirilo como sinónimo, porque justamente los clasifican de la misma forma. Y se usa más la nomenclatura espiroqueta. Es porque Curtis lo clasifica así. Hay otras bibliografías que lo clasifican distinto. Pero bueno, entonces si es una espiroqueta o un espirilo, yo me tengo que basar en realidad de acuerdo a la descripción que tengo. Y la verdad es que la bibliografía que ustedes tienen solo les describe como ejemplo a dos tipos de espiroquetas. Treponema pallidum, que es el causante de la sífilis, y leptospira, que es causante de leptospirosis o la ictericia de Weil, se le llama también, que es en realidad una enfermedad que se contagia a través del contacto con las ratas infectadas, y en realidad hay varios animales salvajes que también se pueden contagiar de esta patología, y justamente no solo da ictericia, o sea, malestar hepático, sino que da una serie de características en los síntomas como fiebre, cefalea intensa, bueno, malestar general, y después comienza la ictericia. Más allá de esto, cualquiera de los dos se visualiza igual al microscopio, así que lo único que yo podría haber dicho es que es una espiroqueta y podría haber nombrado entre esas dos. De acuerdo al ejemplo, creo que la imagen que ustedes tienen en el cuadernillo les muestra leptospira, y en otro lado, en el cuadrito, les nombra como ejemplo de espiroquetas a Treponema pallidum, y nosotros le hemos agregado un cuadrito. Entonces, si ven las dos imágenes, en realidad, al fin y al cabo, no saben cuál de los dos es, ¿sí? Así que ahí tenían que poner o Treponema pallidum o leptospira, esa sería como la respuesta. Bien, ahora, en la siguiente imagen, me dice la consigna productor de toxina unicelular, y me dice dinocarion. Y ahí con dinocarion me está dando una ayuda muy grande, ¿sí? ¿Qué pusieron en esa? Dinoflagelados. Bien, los dinoflagelados. ¿Recuerdan que era un dinocarion? Sí, pero no. Pero no. Pero no. Bueno, más o menos, ¿qué característica tenía ese dinocarion? Que tenía 2 núcleos. El tipo de ¿no? No era con Juli, no te escuché, perdón. que el tipo de mitosis, no tiene mitosis cerrada. Perfecto, tienen mitosis cerrada, bien. El dinocarion era un núcleo característico, es un único núcleo y es haploide. La característica importante que tenía, y esto se desata de lo que estaba diciendo la Julin en base a la mitosis cerrada, es que este dinocarion tiene un núcleo en el cual los cromosomas siempre están condensados, incluso en interfase también. No hay centríolos, no hay uso mitótico, no tienen centrómero los mismos cromosomas, no tiene histonas el ADN, y siempre aparecen unidos a la envoltura nuclear. Entonces este dinocarion, que es el tipo de núcleo que tiene, porque la palabra carion significa núcleo, el tipo de núcleo que tiene me da como resultado el tipo de división que van a hacer, que es la dinomitosis o mitosis cerrada. ¿Y por qué tiene una mitosis cerrada? Porque se divide el material genético sin ni siquiera
ese material genético estar enlazado en realidad con los pliegues del uso mitótico porque no lo necesitan, porque como nunca se descondensa y siempre está dentro del núcleo, es el núcleo el que comanda la propia división de ese material genético. ¿Sí? Entonces lo que teníamos que poner ahí son dinoflagelados. Bien, vamos a la siguiente, Bien, Dani. bien. Vamos con el que se salteaste uno. Liz. Sí, ya salteó. Ahí está. Bien. Vamos con el que sigue. Ustedes ven eso. ¿Y qué características me decía que tenía? Me decía, sin membrana nuclear, sin pared celular, y me aclara, membrana plasmática con colesterol. Desde el momento en que me dice sin membrana nuclear, yo ya sé que es Reino Monera. Entonces voy a decir, bueno, pará, pero ¿quién de Reino Monera? Me aclara sin pared. Y nosotros habíamos dicho que había dos especies que no tenían pared, o dos grupos, que era termoplasma y Plasma. muy bien. Entonces, hasta ahí digo, bueno, ¿cuál de los dos puede ser? Pero me da una tercera característica que es la que me permite a mí definirme. ¿Qué me dice? Membrana plasmática con colesterol. Claro. Y recuerden que micoplasma es una excepción porque su membrana plasmática tiene colesterol. Entonces, esta forma, ¿se acuerdan que antes decíamos, che, será un estreptococo, será micoplasma? Miren la forma que tiene micoplasma. Esa es la forma de un micoplasma. Es como redondeada y como que tiene una punta, como puntiaguda. Y eso es lo que hace que se pueda adherir mejor. Entonces, esta es la forma que verdaderamente tiene un micoplasma. Entonces, lo que teníamos que ir haciendo acá es como descartando. Bueno, es el Reino Monera, bueno, puede ser termoplasma o micoplasma, pero tal característica determina que sea puntualmente micoplasma. ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos con el que sigue. Sí. El que sigue me mostraba una hermosa, ¿quién? ¿Qué me decía? Me decía Sí, causante de la yardasis. ¿Y? Entonces, ¿cómo se llama esa? Hay distintas yardias, pero ¿cómo se llamaba esa? ¿Qué grupo pertenecía? Primero, ¿qué reino? Protista y diplomónada. Perfecto, el reino protista y dentro del grupo de las diplomónadas. Y es denominada yarda intestinalis. ¿Y qué me causaba esto? A ver si se acuerdan. Es común en los animales y también en nosotros. En los perros es muy común. En los perros es muy común. La Dani siempre tiene el inventario de patología de los perros, seguro que ha tenido un montón de perros que han tenido yardiasis. Se contagia re fácil, además de uno al otro. Bueno, ¿qué me produce? Diarrea. Exactamente, muy bien, diarrea, perfecto, muy bien, perfecto. Vamos con la que sigue. Eso es importante que distingan por ahí algunos tipos de diarrea común, porque en realidad cuando yo tengo diarrea, por ahí puedo decir, es una enfermedad viral, o puede ser una bacteriana como Escherichia coli, que es lo común, y por ahí descartar si veo algo raro en la materia fecal la presencia de parásitos. En cambio, hacer una comparación en la diarrea sanguinolenta y mucopurulenta, que se llama disentería, y que también había protistas y también había bacterias que causaban este tipo de patología. Entonces, ojo con los síntomas que por ahí les pueden mostrar en un caso clínico, algo así, en una pregunta múltiple opción, que ustedes hagan el análisis de qué tipo de diarrea es para que puedan deducir en realidad el agente patógeno. Bien. Bueno, vamos con las últimas dos. Las últimas dos. Bueno, esta imagen que tienen acá, si bien es muy característico y se visualiza bastante bien en el tipo de imagen que tienen acá, les dice organismo heterótrofo por absorción, o sea que ya con esa descripción me están diciendo que es un hongo, pero encima, para afirmármelo detrás, dice ascomiceto, o sea, ascomiceto yo sé que es un tipo de hongo. Y si bien los ascomicetos era el grupo más grande de los hongos que veíamos, me dice productor de antibióticos. ¿Se acuerdan quién era productor de antibióticos? El Penicillium notatum. Bien, el Penicillium notatum, ¿sí? Penicillium notatum es el primer hongo con el cual... ¿Cómo? ¿Cómo? No escucho. Justo se me cortó el internet, pero iba a decir que es la penicilina, creo. Bien, perfecto. Sí. El primer antibiótico descubierto es la penicilina a través de este Penicillium notatum, que fue Alexander Fleming, el primero que descubre por accidente, en realidad, es el origen de esta sustancia que inhibe el crecimiento bacteriano. Y hoy en día la mayoría de los antibióticos se secretan a partir de sustancias que derivan de los hongos o de las mismas bacterias.
O sea, a través de sustancias vitales para las bacterias, descubren eso y hacen algo como inverso para justamente producir un antibiótico. Y la imagen que tienen a continuación, que estamos viendo acá, es una imagen de bueno, en realidad no podemos distinguir distintos tipos de organismos, pero ¿cómo podemos analizar de acuerdo a la característica que es una bacteria, a la reacción en realidad de la oración? Porque dice sin envoltura nuclear, o sea que ya sé, sin envoltura nuclear, digo, bueno, los únicos que no tienen envoltura nuclear son las bacterias. Además de eso, me dice la forma de la bacteria, me dice bacilo, componente de la flora intestinal, que ahí vamos a ver, porque tampoco principalmente es un componente natural de la flora, y me dice algunas cepas patógenas. A ver, si yo digo sin envoltura nuclear, sé que es del reino Monera, y encima me dice que tiene forma bacilar. Ahora, ¿ustedes se acuerdan qué bacterias estaban en la flora intestinal normalmente? Col. Escherichia coli. Bien. Lactobacillus. ¿Y qué más? Y lactobacillus. Perfecto. Lactobacillus y Escherichia coli son las dos bacterias. Lactobacillus. Perfecto. De esas dos bacterias, que las dos tienen forma de bacilo, resulta que ambas son diplobacilos. O sea, que se ubican como de a dos, una al lado de la otra, y en realidad no son bacterias flageladas. O sea, que en realidad la imagen que yo estoy viendo acá no coincide exactamente con la Escherichia coli como cepa normal o la que habita en el intestino, ni tampoco con lactobacillus. Sin embargo, me dice algunas cepas patógenas para que yo pueda, en realidad, deducir otras características, y sí me puedo ir basando en algunas imágenes que tienen en el cuadernillo. Si ustedes se fijan, esto que tienen acá, esta imagen de acá, todos estos pelitos que se ven ahí, a continuación, no sé si se está viendo el cursor del resaltador. Se ve. Bueno, todos esos pelitos que se ven acá son fimbrias. Y esto que están viendo acá, que se prolonga, son flagelos. O sea que tengo un tipo de bacteria específica que tiene fimbrias y tiene flagelo. Y en realidad, dentro de las descripciones que ustedes tienen y que puede coincidir con estas características, es un tipo de Escherichia coli, pero no la Escherichia coli común de todas las variedades, porque hay muchas variedades de Escherichia coli que existen en el intestino como flora normal, sino la Escherichia coli enterotoxigénica. La Escherichia coli enterotoxigénica es una bacteria que tiene fimbrias, que tiene flagelos, que es un solo bacilo y no es un diplobacilo, y que además su presencia en el intestino siempre es como patógeno y produce un tipo de cuadro de diarrea, como el que les estaba diciendo recién, que es una diarrea de tipo disentería. La bacteria daña la mucosa intestinal, rompe la mucosa intestinal y produce liberación de sangre, de pus hacia la materia fecal. Entonces, tengo una diarrea distinta, una diarrea común por Escherichia coli, ¿sí? Que es habitante en realidad común del intestino. ¿Bien? Sí. Bueno, y Seguí con el último y ya así lo terminamos, si queda uno. Sí, se Bueno, entiende. queda uno. Bueno, este era fácil de acordar a la descripción que les estaba haciendo, porque la verdad es que la descripción solo me decía retrovirus, y si bien hay muchos retrovirus, hay uno que hemos nombrado en todas las unidades, es el único que tienen ahí nombrado con, digamos, con nombre y apellido, que ¿cuál es? El VIH. Bien. Exacto. Exactamente, y esa forma que estamos viendo ahí es del virus justamente del HIV o VIH. Hay otros retrovirus y muchos son causantes de cáncer, pero bueno, este sería como el más representativo. Es una imagen, a propósito, para que los perdiera igual en la tridimensionalidad se pierde, pero si ustedes se fijan, es una imagen, o sea, una construcción 3D que no representa el tamaño real. Fíjense el tamaño de este virus, el tamaño de un glóbulo rojo, o sea, es una imagen representativa como para que lo vieran en la sangre, pero la verdad es que el tamaño real de un virus es de aproximadamente unos 17 nanómetros. Imagínense que esto es una célula de un organismo eucariota. Así que mide mucho más, ¿sí? El núcleo de esta célula que acá se ausentó, porque sabemos que el eritrocito lo pierde, tendría que tener como unos 5 micrómetros. O sea que en promedio esta célula, si mide entre 15 y 20 micrómetros, lógicamente no tiene la comparación del tamaño. Pero bueno, era como representativa para visualizar el tipo de, o los piquitos que se ven bonitos en esa imagen. Del virus de la HIV. Y ahora lo hemos visto tanto a los virus que ya es como... Total, sí, hemos estado saturados este año.
Bien, vamos con el punto que sigue. En el punto que sigue, ustedes tenían que comparar dentro del reino Monera las diferencias entre el dominio arquea y el dominio bacteria. Fíjense, chicos, que ahí está lo que nosotros llamábamos las arqueobacterias y las eubacterias, ¿sí? Seguían siendo bacterias las dos. Teníamos diferencias entre estas bacterias que era importante que ustedes las tengan en cuenta y que siempre las recuerden. Primera diferencia importante, la pared. ¿Por qué? Porque la composición de la pared de uno y de otro no era igual. En el dominio bacteria estaba formado por péptidoglucano, mientras que en el dominio arquea por pseudopéptidoglucano. Pero además teníamos excepciones, las acabamos de mencionar antes. Ni micoplasma ni termoplasma tenían pared. Termoplasma pertenece al dominio arquea y micoplasma pertenecía al dominio bacteria. Otra diferencia que teníamos era la membrana celular. También es importante que sepamos la composición de la membrana celular. Primero, el dominio bacteria, o las eubacterias, su membrana era una doble capa lipídica donde estaba formada por ácidos grasos unidos a glicerol. Y la unión entre esos ácidos grasos y glicerol se denomina éster. No tenía colesterol, ¿sí? Pero teníamos una excepción. ¿Quién era la excepción? Micoplasma. ¿Qué característica tiene micoplasma? Lo acabamos de decir antes. Sí tenía colesterol. Sí tiene colesterol. ¿Qué pasaba con el dominio Que arquea? tiene colesterol. Exacto. ¿Qué pasaba con el dominio arquea? En el dominio arquea, la capa de la membrana celular podía ser simple o podía ser doble. Y además, la composición era isoprenoides unidos al glicerol. Entonces, la unión era de tipo éter y claramente tampoco contenía colesterol. ¿Sí? Después, otra diferencia importante eran los ribosomas. ¿Qué tipo de ribosomas tenían este tipo de células? 70. Eso. A ver, perfecto. ¿Y qué diferencia encontrábamos en estos ribosomas? Una de las diferencias que encontrábamos era la sensibilidad frente a una toxina que se llama toxina difterica. Es decir, los ribosomas del dominio bacteria eran sensibles, mientras que los del dominio arquea había una variabilidad, es decir, algunos eran sensibles y otros. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. Ahora sigue la Gis. Che, yo antes de seguir quiero que la saluden a la Carlita, que el domingo fue el cumpleaños y se nos acaba de conectar en el... ¡Feliz cumple, Carly! Hola, Carly. Gracias. ¡Feliz cumple! Feliz Feliz cumple. cumple. Gracias, ¡Feliz gracias. cumple! Son muy tiernos. ¿Cómo Gracias. estás? Ni te veo, dejar la cámara apagada como los chicos, por favor. Bueno, es que no sé, a ver, ahí va. No me he arreglado para nada. Ah, bueno, mira a mí. Estoy hasta Muértate que es sencilla. Lo que pasa es que me estoy como actualizando a los 29 y cuesta, me ha costado mucho. Ay, Dios. Pero Dale, cada dura. Vos tenés que entender que cuando cambiás la década cuesta más. Ah, todavía no llegamos a eso nosotras. El año que viene. Todavía no llegamos. No, ¿les toca a las dos el año que viene o no? A las dos nos toca, sí. Con la Carla fuimos al colegio juntas. Claro. Ella iba a otra modalidad. Claro, total. Exacto. Bueno, el año que viene, menos mal que no pasaron de década en No, esta cuarentena, por porque si no hubiera sido mala racha para toda la vida. ¡Ah! ¡Qué mala onda! No digo que este año es para borrarlo este año, de los calendarios. Es decir, Yo por favor, había pensado no cumplir este año. Yo también. Yo quería quedarme con 28. Pero dije, bueno, todo el mundo lo sabe, bueno, que ya fue. deberíamos ponernos todos de acuerdo porque nos chorearon un año. Sí, para mí también. Que alguien nos lo devuelva. Claro. Y hacemos Bueno. borrón y cuenta nueva, empezamos a contar desde... Exacto. Total. Bueno, gracias. Bueno, no, espero que les hayas pasado bonito. Sí, la pasé muy lindo. Gracias. Besitos. Gracias, Carly. Feliz cumple. Gracias. Bueno, seguimos entonces con el cuadrito. Otra de las diferencias que nos pedían entre arquea y bacteria era la diferencia entre flagelos, fimbrias y pili. En realidad,
si bien estas diferenciaciones que sirven para la motilidad, para la adhesión o lo que fuera, pero al fin y al cabo son proyecciones que salen desde la bacteria y por eso se los llama apéndices, no nos hace ninguna aclaración particular la bibliografía con respecto a Arcaea. Entonces en el cuadrito no hace falta que la pongan, no es que no existan características, sino que no hace falta que lo pongan porque no tienen la aclaración ustedes en la bibliografía, pero sí tienen algunas aclaraciones del dominio bacteria. Por ejemplo, las fimbrias, que sirven justamente para adherirse, ¿sí?, a la célula que están parasitando, están presentes en algunos organismos como Neisseria gonorrhoeae, que produce la gonorrea, Escherichia coli enterotoxigénica, que es la que nombramos recién, y Streptococcus pyogenes, que produce algunas infecciones bastante graves justamente porque se aumenta la toxicidad gracias a la presencia justamente de estas adhesinas, entonces se quedan adheridas al huésped y son más fáciles. No hay ninguna otra como aclaraciones particulares ni de los pili ni de los flagelos, ¿sí? Por eso nada más pusimos esto como para que recordaran. Hay algunas que obviamente pueden ser también flageladas o pueden tener pili. ¿Se acuerdan para qué sirve el pili? Para adherirse. Para el paso de ADN, de material genético. Perfecto. Sí, perfecto. sí, era eso. El pili sirve para la conjugación o traspaso de material genético. Esta es la diferencia importante entre las tres estructuras. El pili sirve para conjugar, pasar material genético horizontal, la fimbria para adherirse y el flagelo para moverse. Son tres prolongaciones en la célula que pueden verse parecidas, pero las funciones son completamente distintas. Bien, el siguiente punto les hablaba de la clasificación, y acá en la clasificación creo que ponerles el cuadrito es como lo más representativo, de acuerdo por lo menos a lo que les pide la facultad. Recuerden los 12 esquemitas, estos mapas conceptuales que tienen, en donde les representan principalmente los grupos del dominio Arcaea y bacteria. No son los únicos que hay. Arcaea, además de Crenarchaeota y Eurarchaeota, ¿se acuerdan cómo se llama el tercer grupo? Arqueota. ¿Cómo? Arqueota. Bien, Corarchaeota, que en realidad se supone que ha existido, no se ha encontrado nunca ningún representante, se han encontrado restos en realidad de parte de sus membranas o de su pared celular y suponen que podría haber sido un organismo, aunque hay otros autores que me dicen no, en realidad es uno de estos más viejos que después evolucionó y le cambió la composición. Bueno, entonces le han puesto un nombre fantasma. Que cuando yo hablo de la clasificación y la agrupación no puedo poner un Corarchaeota porque no tendría ni bacterias que clasificar ahí adentro. O sea, probablemente son algunas que ya se extinguieron, no sé. Pero se postulan igual 3 grupos y se clasifican 2. Dentro del dominio bacteria en realidad hay una clasificación mucho más amplia de lo que ustedes están viendo acá. No son todos los linajes. De hecho, si ustedes se fijan, cuando les habla, y ojo con esto, cuando les habla la clasificación del dominio bacteria, les dice que hay principalmente 12 linajes y después me aparece esta gráfica de Curtis y yo veo y digo, pero acá hay 9, no 12. O sea, me lo pusieron mal. No, es que en realidad la facultad les dice, de acuerdo a la bibliografía de Curtis, 12 linajes principales, pero en realidad me nombra 9 y no me nombra 12, pero no es que los otros 3 no existan, sino que priorizó estos y estos que priorizó encima y algunos grupos como estos, como los termotogales, bacterias verde del azufre, deinococos, que encima como no son muy importantes para el hombre y no hay patógenos, la verdad que los nombro. Salvo estas, bueno, las cianobacterias sí, aunque no son patógenas para el hombre, vieron que las venimos nombrando desde la unidad 1, más o menos son ejemplo de todo. Pero todos los demás como que yo puedo ampliar un poco más en los ejemplos, pero en estas no. Entonces, este cuadro que lo tiene en la punta de clase y que me nombra también los principales patógenos, ténganlo muy en cuenta porque en realidad está relacionado justamente con las preguntas en realidad que le suele hacer la facultad. Vamos acá. Ahí están corridos, me parece. ¿Ah? Ahí están corridos. Me acabo de dar cuenta. El que está corrido. Sí, porque fíjate, primer aminoácido está en ARN polimerasa. Ah, se me corrió el ¿viste? Me acabo de dar cuenta. Cuadrito. Bueno. El cuadrito. Bueno, dale, vamos. Sí, aparte estoy viendo acá en 2 poras y digo, esto no. Claro, por eso te digo, seguí si querés con eso y yo digo las últimas. No coincide. No estaría coincidiendo. Claro, sí, no, es que en realidad esto de la formación de las endosporas era como característica puntual. No me acuerdo qué decía el cuadro original. No, el cuadro original decía lo mismo.
acá lo estoy mirando. Hábitat no, es esporulación esto. Claro, eso es de Claro, lo que está esporulación. ocurriendo acá es hábitat, bueno, que no está en el cuadro. Hábitat, recuerden que tanto Arcaea como bacterias generalmente son muy amplias en su hábitat, justamente, pero si hay una diferencia puntual entre una y otra es que Arcaea eran la mayoría extremófilas. Entonces, dentro de las condiciones extremas viven en lugares, por ejemplo, con mucha concentración salina, que por eso se las llama halófitas. El prefijo halo viene de la roca que se llama halita, que es la que está formada por cloruro de sodio. Si no, están adaptadas a condiciones extremas de temperatura, Claro. o de pHs muy ácidos, o pHs muy básicos. Entonces, bueno, de acuerdo a esto, están distribuidos en ambientes más extremos. Pero la verdad, recuerden que las bacterias habitan en ecosistemas acuáticos, terrestres, están adentro de los organismos, fuera, lo que sea. Ahora, también es importante saber que de acuerdo a estas condiciones extremas, hoy en día no conocemos nosotros ninguna bacteria de Arcaea que sea patógena. Cada vez que nosotros hablamos de cualquier patógeno o de las que estudiamos comunes que habitan con nosotros, siempre son del dominio bacteria. Por eso contamos con un montón más de ejemplos. Bueno, ahora sí, Dani, si querés, o sea, esto va Vamos con la corrido. esporulación. Esto lo anulamos. Una con flecha. Va acá lo Bien. que va a decir Dani. Acuérdense que el proceso de esporulación nosotros lo vimos. En el proceso de esporulación se producían esporas. ¿Qué características tenían las esporas? ¿Eran células de qué tipo? ¿O estructuras de qué tipo? De resistencia. Son estructuras de resistencia que le permiten a esa bacteria sobrevivir, ¿sí? O no solamente la bacteria, no son los únicos que esporulan, pero estamos hablando puntualmente acá de la bacteria. En este caso, en el caso de las bacterias, tenemos el Clostridium botulinum, causante del botulismo. De hecho, este botulismo, la espora es la que produce la toxina botulínica. Tenemos el Clostridium perfringens, causante de la gangrena. Tenemos el Clostridium tetani, causante del tétano. Y el Bacillus, que también es un grupo de los que esporula. Es decir, podríamos decir que el grupo Bacillus Clostridium son el grupo de bacterias que hacen el proceso de esporulación. ¿Está? Entonces, a continuación nos hablaba sobre la reproducción. ¿Cómo se reproducen las bacterias? Por fisión binaria. Exacto, tanto arquea como bacteria hacen un proceso de fisión binaria. Y con respecto a las ARN polimerasas, que también era una diferencia entre las arqueas y las bacterias, el material nos decía que el dominio arquea tenía un solo ARN polimerasa, mientras que el dominio arquea tenía 2 ARN polimerasa. Y otra diferencia era lo que pasaba con el primer aminoácido que se formaba o que se utilizaba cuando se iba a sintetizar una proteína. ¿Cuál era el primero del dominio bacteria? La formilmetionina. Mientras que del dominio arquea era la metionina. Entonces, este cuadro en realidad lo que queremos que entiendan son las diferencias más importantes entre los dos dominios. Tienen cosas en común, obviamente, pero también tienen diferencias y es importante que las sepan. ¿Se entendió? Sí. Sí. Perfecto. ¿Quedó alguna duda de esto? ¿No? Perfecto. Buenísimo. Vamos con el punto que sigue. En el punto que sigue... Nosotros acá para resumir les pusimos digamos, los datos generales de los problemitas en el punto 3, pero vamos a poder cada uno de ellos verla, si tienen ahí las consignas, ver cada una de las preguntitas que había en cada uno de estos casos, ¿sí? Así que vamos a ir analizándolos. El primer... Eso te iba a decir que si querías empezar. Como quieras. No, eso, sí, empezar. Bueno, el primer punto, el primer caso que tenían ahí les decía que el paciente manifiesta presentar diarrea muy abundante, fiebre desde hace varios días y comenta que ha ido a realizar ejercicio a la montaña, o sea, me está hablando algo de digamos, algo que me puede hacer sospechar el lugar en el cual estuvo, y dice bebiendo agua de río para refrescarse, o sea que ya ese dato en realidad puede ser significativo si data del momento en el cual empieza a presentar los síntomas. Ahora, las opciones, o sea, según este caso, dice, según lo que usted sabe, dice, ¿qué tipo de bacteria podría haber ingerido?
¿Qué pusieron ahí? ¿Qué tipo de bacteria podría haber ingerido si la persona tiene diarrea abundante y fiebre? Una E. coli puede ser. Bien, perfecto. Y también, Dale, Agustín. y también puede ser, bacteria redondea un montón de cosas, también puede ser Staphylococcus aureus, pero más probable es la E. coli. Perfecto, bien. Sí, generalmente los cuadros van a ser, o sea, se van a diferenciar en el tipo por ahí de cuadro, no solo la diarrea o la fiebre, sino por ahí el malestar en realidad general que tenga u otros síntomas agregados, pero sí, en realidad puedo abarcar un montón de bacterias que estén en la flora intestinal, pero la más común de todas va a ser Escherichia coli. Cualquier bacteria igual que hayan puesto que produce fiebre y diarrea, está bien, ¿sí? Porque me está preguntando la consigna qué bacteria podría ser, no porque tenga eso. No sé si Profe, yo igual, sí, iba a decir que bueno, yo no puse eso, yo puse entamoeba histolítica, pero no sé si puede ser eso. Pero entamoeba Es que te pregunta bacteria. Claro. O sea, depende del tipo de opción. La primera opción me dice qué tipo de bacteria podría haber ingerido. O sea, está bien lo que pusiste vos. Si yo digo qué parásito podría haber ingresado, bueno, podría ser, pero no me dice eso. Me dice qué tipo de bacteria. Ahora, la segunda opción, y ahí sí puede entrar lo que vos has considerado, dice, ¿podría presentar una infección viral o una parasitaria? ¿Cuál podría ser? ¿Sí? Entonces, en esto que, por ejemplo, en esta parasitaria que vos acabas de nombrar, entamoeba histolítica, ¿qué característica tenía entamoeba histolítica? Y que vivía en agua, o sea, en medio acuático. Bueno. Pero las amebas la producían. Entonces, en el río no creo que te encontres una ameba. No se producían. Perfecto. Primero, es bastante poco común en el agua de río que se encuentre esa ameba. Y además, ¿qué me causa entamoeba histolítica? Justo les mencionaba la palabra que les dijo la Gise. Disentería mediana. Perfecto, disentería mediana. Ojo que Escherichia coli enterotoxigénica, que es la que estamos viendo recién, junto con Shigella, producen disentería basilar, que la disentería basilar es la presencia justamente de un bacilo, de una bacteria basilar que rompe el tejido de la misma forma que lo hace por ahí esta entamoeba histolítica. En cambio, es más común en la diarrea abundante la presencia de otras parasitosis, ¿como cuál? ¿Qué parásito era común en el agua de río y produce diarrea abundante? La Yarda intestinalis. Perfecto, la Yarda intestinalis o Yardia lamblia, porque en realidad hace un ciclo de contagio a través de otros animales y se puede liberar al agua de río en los lugares en los cuales pueden haber otros mamíferos contaminados que también liberan los huevos y vuelve a comenzar el ciclo de esta infección intestinal. Y ahí sí es más común la presencia de este parásito. Y si hubiera sido un virus, que me dice la opción también, si fuera una infección viral. Yo puse adenovirus y picornavirus porque te decía vómito y diarrea en niños, pero no te especifica que es el paciente, así que le mandé esa. Sí, puede ser, sí, incluso reovirus también, que es de chicos, pero no te aclara, te dice manifiesta diarrea y qué sé yo, y está haciendo ejercicio en la montaña, no te dice edad del paciente, así que está bien, podríamos haber considerado que también es un niño, podríamos haber puesto picornavirus, adenovirus, reovirus, que son todos los que causan en realidad fiebre y diarrea, ¿sí? Más que eso no podemos asentar porque en realidad es de acuerdo a los datos que me da el problema. Ahora, la opción se decide realizarle un análisis de sangre. Si fuera una infección parasitaria, ¿qué valor podría encontrar elevado? Y si fuera una infección bacteriana o viral, ¿qué valor encontraría elevado? O sea, si yo con un análisis de sangre y estos datos querría descartar una infección u otra sin tanta especificidad, ¿cómo me daría cuenta? Si es parasitaria, estarían los eosinófilos aumentados, ¿o no? Perfecto. Es muy característico de los parásitos grandes la eosinofilia. El eosinófilo es fagocito, pero en realidad, cuando el parásito es muy grande, el eosinófilo no puede ni siquiera parasitar de la misma forma que no lo hace un macrófago. ¿Por qué crecen los eosinófilos en sangre, en cantidad? ¿Qué hace el eosinófilo con un parásito grande?
no liberaba enzimas o de que degradaban la pared del parásito y así producía que entrara el agua y disolvía todo el contenido celular y se desestabilizaba. Perfecto, perfecto. Es justamente esa la función del eosinófilo. No fagocita, porque para eso es un macrófago que es más grande y es más efectivo, sino que desestabiliza la cubierta externa, ya sea una pared o no, la envoltura externa, porque por ejemplo si tengo una tenia saginata ni siquiera hay pared, pero hay una cutícula que está formada por todo un tejido, una epidermis, es mucho más gruesa, o sea que está bien, desestabiliza el equilibrio osmótico produciendo como estos baches. Entonces, justamente voy a encontrar los eosinófilos elevados cuando un parásito es muy grande. Y si no, ¿qué voy a encontrar elevado? Si es una bacteriana o una viral. Los Los citotóxicos o las natural killer o los macrófagos, no sé. también, todo. Todo. Bueno, esto depende mucho del estadio, chicos. Exacto. Recuerden que cuando yo tengo una infección aguda, apenas ocurre. Fíjense que acá dice desde hace varios días, o sea que la persona se contagió, después de muchos días siguió con los síntomas, va al médico. Generalmente cuando la infección es aguda y está en el primer estadio, lo que yo encuentro son los neutrófilos muy aumentados en sangre. Sin embargo, cuando la infección pasa de este estadio agudo de los primeros días, empiezan a aumentar las células específicas en sangre, que las células específicas en sangre son los linfocitos, que son los que secretan los anticuerpos. Y de hecho, voy a tener anticuerpos específicos para esto. Lo que pasa es que acá, si yo no hago un dosaje del anticuerpo de una bacteria específica, no me voy a enterar. Voy a encontrar solo esos valores elevados. Y es bastante difícil encontrar en este análisis si hay una infección viral o si hay una infección bacteriana si yo no pido un dosaje específico, porque si no hay anticuerpos específicos, por ejemplo, generalmente cuando me hacen un análisis de sangre, no me piden, qué sé yo, que analice cuántos interferones hay. Porque en realidad si yo veo los virus, voy a ver, bueno, los interferones estarían aumentados, que son los que median la respuesta viral. Pero esto no lo encuentro en sangre. O sea, si no lo pido, no lo encuentro en sangre. Entonces voy a encontrar las células específicas justamente del hemograma elevadas en sangre. Y si no, voy a tener que hacer un dosaje específico. Bueno, y en la última opción me dice qué tipo de mecanismos inmunitarios se mencionan y cuáles se han activado. Primero, ¿qué mecanismo se menciona? La fiebre. Bien. La diarrea también. Eso. Sí. La diarrea no es un mecanismo inmunitario. La diarrea es un síntoma de la patología. ¿Sí? O sea, y un signo en realidad. Lo que pasa es que si el paciente manifiesta y yo no veo que tiene diarrea, la diferencia entre que el médico vea o no es lo que yo digo como signo o síntoma. Signo es lo que el médico puede constatar. Síntoma es lo que el paciente refiere. Entonces, hasta ahora la diarrea es diferida, salvo que se cague en el consultorio, yo no tengo otra forma de comprobarlo. Pero la fiebre sí es algo que puede ser referido o real, porque el médico sí puede tomar la fiebre. Pero más allá de eso, de signos y síntomas, la fiebre puede ser un signo o un síntoma, pero además de eso es un mecanismo inmunitario, porque la fiebre es un mecanismo de defensa. La diarrea no. La diarrea en realidad lo que me está mostrando es que hay una lesión en la pared porque hay invasión de un agente patógeno, ¿sí? O sea que el mecanismo que me está nombrando es justamente la diarrea. Sin embargo, aunque me esté nombrando eso, dice cuáles se han activado. ¿Sí? O sea, qué tipo de mecanismos inmunitarios se mencionan y cuáles se han activado. ¿Qué se ha activado en este caso? ¿Qué se les ocurre que se ha activado? Y no era la innata, porque era lo primero que hacía el cuerpo ante toda infección. Entonces, a subir la temperatura para matar todo lo que haya y para que las células del sistema inmune proliferen. Perfecto, ¿sí? De hecho, la fiebre es respuesta de eso. Un pirógeno, ¿cómo se llama el pirógeno que liberaba el microorganismo? Exógeno. Exógeno. Bien. Perfecto, un pirógeno exógeno que activa células del sistema inmunitario que liberan pirógenos endógenos y ahí esto llega hacia el hipotálamo para la liberación de prostaglandinas y justamente elevar la temperatura corporal. ¿Qué otro mecanismo además de eso se puede activar?
Y la inmunidad adaptativa. Bueno, perfecto, la inmunidad adaptativa, pues la inmunidad adaptativa me está diciendo, a ver, la inmunidad a largo plazo, y en realidad si ya pasa de la primera fase de contagio, ya tengo los síntomas y empiezan a fabricarse en paralelo los linfocitos específicos, los linfocitos T y los linfocitos B, también se va a activar, ¿sí? Puedo tener evidencia o no de acuerdo al tipo de estudio que yo pida, pero sí, vamos a visualizar que ya hay presencia de respuesta adaptativa. Bueno, Dani, ¿querés ir con el otro? Dale, vamos con el segundo. En el punto 2 nos decía, María concurrió a un tenedor libre, consumió paella con ensalada. Al poco tiempo, por eso no hay que ir al tenedor libre. Al poco tiempo empezó a tener vómitos, diarrea, fiebre y dolor fuerte de estómago. La primera pregunta que me hacían era, fíjense que acá no me dice qué bacteria, o qué, me dice, ¿cuál puede ser el agente causante? O sea, no me especifica si una bacteria o... ¿Qué pusieron? Puede ser dinoflagelo. ¿Qué puede haberle causado eso? ¿Perdón? Sí. La paella. Sí, por supuesto. Sí, esa es una. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué bacteria le puede haber agarrado? E. coli puede estar en las verduras. E. coli, sí, también, obviamente. Sí, sí. ¿Qué más? Les doy un tip. Es una conserva, porque dicen que puede haber consumido, por ejemplo, la paella. Bueno, y el marisco... Entonces botulismo. Si es una conserva. Puede tener producido un botulismo. ¿Qué más? Y la ensalada pudo haber estado mal lavada y haberse comido todo lo que... Seguro que no me erro. Puede haber contenido Shigella, Salmonella, Staphylococcus. Es decir, fíjense que ya acá nos hace la distinción entre si es bacteriano o no. Es decir, nos pedía todos los agentes causales que pudiera haberle dado esos síntomas de vómito, diarrea, fiebre y dolor. ¿Qué mecanismos se activaron? Un poco lo que estaban hablando recién con la Gise. ¿Qué se activó? ¿Qué mecanismos se activaron? La innata. Bien, ¿y qué más? Y la Te dice- todas, las dos se activan. Claro. Eso, muy bien, exactamente. Primero la innata y luego la adaptativa. Y después me preguntan, al poco tiempo empieza a manifestar falta de aire por un edema de glotis. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Qué sustancias causaron el shock? ¿Qué pusieron? Las toxinas pueden ser del flagelado. Sí, del dinoflagelado. ¿Y qué es en realidad eso del edema de glotis? ¿Qué es un edema de glotis? Como que se Es una- hincha y Es una reacción alérgica que se produce y que produce una respuesta exagerada del sistema inmune. Entonces, eso es un edema de glotis. Claramente esta persona hay que tratarla rápido porque si no se trata con urgencia puede morirse por un shock anafiláctico, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, se pueden morir por comer esto, o sea, terrible. Hay que morirse heavy, cosa que uno diga, se murió por esto y no por comerse un marisco. ¿Entienden? O sea, que sea algo bueno, como yo siempre le digo al Rodri. Entonces, como dijimos, si se fija... ¿Cómo morirse por algo bueno? Claro, porque, a ver, si vos te morís y mirá, venía caminando, se tiró, se lo pisó un camión. Ahora, morirte por comerte unos mariscos. La muerte más Yo tonta. creo que te da más placer morirte por Morirte comerte un por marisco algo que te heavy. pise un camión, o sea. ¿A quién le gustan los Cada mariscos? uno. Dale, primero que es horrible, o sea, no. Segundo, morirte por algo que es como yo siempre le digo al Rodri, que diga, se murió por comer una berenjena en escabeche, es terrible. O sea, quedás mal. No, sí, quedas muerto de última, pero... Moriste por algo grosso, ¿entendés? Algo que diga, mirá qué bien que se murió este. Muy optimista. No me Profe, igual esos legados de muerte que hay que dejar como tipo, no sé, morite de algo bueno porque para que digas, igual no te vas a enterar, pero no existen más allá, ¿a quién carajo le importa de que te moriste? Queda mal. O sea, morirte porque te comiste una bizcacha en escabeche es tristísimo. O sea, no te podés morir por eso.
Bueno, yo igual si me muero Bueno, por comerme algo intoxicado, creo que es mejor que morirse de otra manera. Vos sí, probablemente. Porque creo que, bueno, el placer gástrico lo compensa. No. Bueno, profe, una pregunta. No coincide. Sí, no sí, coincide. dale, Cami. Sí. ¿Cómo sé yo que no es una triquinosis, por ejemplo? ¿Cómo no sé? Porque ¿dónde encontrarías la triquinosis? En la carne del chancho. Y en el chancho. En la carne. Bueno, y entonces, Mal cocido. acá te dice que consume paella. Por eso. Y Pero pero dice dice, consume paella. es verdad. ¿Entendés? Bueno, pero no No, sé bueno, nada de cocina. No, bueno, pero por ahí, qué sé yo, simplemente, no sé, hoy comí un asado, comí un embutido, generalmente se da mucho en los embutidos que no se cocinan, Claro. más que en eso, no en un pedazo de carne que yo cocino a la parrilla, generalmente la triquinosis se da en, qué sé yo, un salame, alguno de esos embutidos que se hacen y que no tienen cocción. Entonces ahí es donde Claro, generalmente se da la triquinosis. Y sobre todo en los confundí lugares paella que- con... ¿Cómo? Perdón, es que confundí paella con parrillada, así que no dije nada. Bien. Bueno. Bueno, ¿se entendió? Sí. Bien. Gise, no sé si querés Sí, seguir. igual quería hacer una aclaración de lo que la Cami había puesto en el chat, que dice signo más síntomas síndrome. Ojo con esto, síndrome se le conoce un conjunto de signos y síntomas característicos, obviamente que puede ser como todo un conjunto de malestares y se le llama síndrome a un montón de tipos de patología, pero no es que el signo más el síndrome sea un síntoma, no. O sea que el síndrome tiene conjuntos de signos y síntomas, pero la diferencia entre signo y síntoma es la objetividad. O sea, cuando yo digo hay un signo, es algo objetivo para el médico. Es tangible, lo puedo medir. Puedo tomar la fiebre y ver que hay fiebre, o puedo ver la inflamación, no sé, del hipogastrio, del epigastrio, o bueno, lo que fuera. Y el síntoma es subjetivo porque me lo refiere el paciente, y es algo que yo no puedo comprobar. Es como les decía recién, o sea, una misma característica como la diarrea se puede transformar en signo y síntoma dependiendo de la unidad de medida. Si el paciente, por ejemplo, está internado, el enfermero puede constatar la diarrea como un signo, si no siempre es un síntoma porque lo refiere el paciente y yo no lo puedo medir. O, no sé, un vómito, también el vómito generalmente es un síntoma, salvo que en ese mismo momento vomite. Claro. Venga y te Entonces vomite. yo lo puedo constatar. Entonces, vos te das con todo, Dani. A mí me ha vomitado tanta gente encima, yo era cuidadora de borrachos. Ay, no, por Dios, Yo era qué cuidadora de borrachos cuando era adolescente, porque como nunca me ponía en pedo yo, siempre tenía que cuidar a los demás. Así que he recibido vómitos ajenos, pero mira, uno se cura de espanto. Bueno, escúchame, dice, para que vayamos organizando, nos quedan 10 minutos. Sí, estamos como bastante complicados con el tiempo. No sé si prefieren, los casos clínicos son los que más les generan dudas, o hay otras. Nosotros, la verdad, con la Dani les vamos a pasar obviamente las respuestas de las otras consignas. Hay algunos puntos como el 4, el 5, que son muy fáciles de resolver, porque en realidad tienen que completar nada más. Pero de los que quedaban, ¿cuáles son los que más dudas les generaban? Ajá, los casos. ¿Los resolvieron o no? Sí. Los casos es lo más difícil. Sí, era lo que, por lo menos yo es lo que más duda tuve en los casos, los otros no. Bien. Bien, perfecto. Bueno, entonces terminemos. Era lo que estimábamos, por eso en realidad íbamos a armar un taller mucho más cortito para que lo alcanzáramos a resolver todo. Ya sabíamos que el taller no lo íbamos a alcanzar a corregir todo, por eso obviamente armamos el soporte para compartírselos, pero la realidad es que decidimos ponerles varios puntos más de las otras unidades para que ustedes alcanzaran a hacer un repaso como muy general, ¿sí? Por más de que no estuvieran todas. Bueno, la siguiente dice: una persona concurre a la guardia con dolor de garganta, dificultad para tragar, ¿sí? Fiebre. O sea que ahí tenemos 3 conjuntos de síntomas. Y dice: al ser examinado, el médico determina que posee una inflamación de amígdalas y una inflamación de faringe, ¿sí? Que ahí tenemos signos. Bien. Las opciones me dicen
Uy, para que se me perdieron. Me fui a ver la otra parte del taller y ahora no las encontraba. Dice, determina qué tipo de infección podría tener el paciente y el agente causal. ¿Qué podría tener? Y puede ser viral o bacteriana, ¿o no? Perfecto, puede ser viral o bacteriana. ¿Y qué puede ser? Coronavirus. ¿Mm? Coronavirus. Bueno, bien. Bien, hoy sí, con actualización de la bibliografía, sí, no lo contata el libro de Curtis, pero Hoy totalmente. todo es sospecha de coronavirus. Todo es Hoy sospecha. todo es coronavirus. Tenés diarrea, sospecha de coronavirus. Tenés vómitos, sospecha de coronavirus. Todo es sospecha de coronavirus. Qué insoportable, porque ya como Literal. que todo, o sea, Literal. viste como que este punto nos hace darnos cuenta que existen un montón de otras cosas más que no tomamos en cuenta, porque desde que existe Pero aparte, el coronavirus es como que es lo único que hay. aparte por el protocolo nacional siempre te hacen pasar por la guardia COVID y a lo mejor vos tenías un cólico renal, ponele. Sí, malísimo. ¿Qué tendrá que ver? Pero igual. Malísimo. Puede ser un adenovirus. Puede ser. Perfecto. Bien, pueden ser adenovirus. De bacteria puede ser coco. ¿Cómo? De bacteria puede ser un estreptococo. Perfecto. De hecho, justamente la mayoría de las inflamaciones, o sea, amigdalitis y faringitis, se causan por grupos de estreptococos. Hay otras infecciones más graves, como algunos estáfilo incluso, pero en realidad lo más común es estreptococos. Bien. ¿Y qué otros virus podrían causar amigdalitis, faringitis? El picornavirus. Bien. ¿Y qué más? Virus. ¿Cómo, Julie? No, creo que está mal, pero pensé el reovirus. No sé. El paramyxovirus causa parotiditis. O sea, Bueno, sí, sería inflamación de las parótidas, no de las amígdalas directamente, pero en realidad puede obviamente reflejar dolor al tragar también, fiebre también, o sea que también podría ser. ¿Qué más? Hay uno que el prefijo mismo Exacto, de los virus les habla de infecciones nasales y ahí respiratorias. Sí, ¿no? No hay la adenovirus, pero igual ya lo dijeron. No, adenovirus sí también. Aparte es inflamación de las adenoides y ahí viene el prefijo. ¿Cómo? Perfecto, Anto, el rinovirus, ¿sí? Ah, sí. El prefijo rino viene de la región justamente nasal y en realidad viene la infección superior y después amígdalas y faringes se transmiten a través de la misma infección de las vías aéreas superiores. Entonces, podríamos decir incluso algunos mixovirus también, porque el virus de la influenza está dentro de este grupo. ¿El virus de la influenza qué causa? Gripe común. Gripe, ¿sí? Exacto. O sea que Nos antes de que vacunamos. existiera el coronavirus, lo más común en estos cuadros también era justamente el virus de la influenza, que causa, y está dentro del grupo de los mixovirus. Entonces, adenovirus, rinovirus, virus de la influenza, o sea, hay un montón de virus que pueden producir estos cuadros y dentro de las bacterias los más comunes es estreptococo, algunos más graves como estreptococos piógenes, pero hay varios estreptococos que causan estos cuadros. Profe, una pregunta. ¿El rinovirus es de tipo virus ADN o ARN? A ver, ¿se acuerdan? No. De ARN, pertenecía al picornavirus. Perfecto. Bien. El grupo de los picornavirus son ARN-virus. Bueno, estos pueden clasificar cada uno de ellos en los grupitos de acuerdo a si son ADN o ARN-virus, que en realidad es lo que más les van a preguntar de ese cuadrito que lo teníamos al principio, al final que lo pasamos rápido. Pero igual se lo pasamos ahora en el Power para que lo vean. Bien. Bueno, yo ya quería darte el mando, Dani, pero faltaban otras. Me faltan dos preguntas. Las amígdalas son estructuras pertenecientes a qué sistema y qué función cumplen. Eso también lo vimos. ¿Cómo? No escuché. ¿Qué hepático? Las amígdalas.
Bien, las amígdalas son órganos linfoides secundarios, ¿sí? Y es el lugar en donde proliferan los linfocitos. Por ende, justamente se inflaman en las infecciones, como les dice acá, inflamación de amígdalas, que esa inflamación de amígdalas se llama adenomegalia. ¿Por qué? Porque empiezan a proliferar en el interior los linfocitos. Entonces, por eso se agrandan y aumentan de tamaño. Bien, después, la otra opción me dice, la persona comenta que repite este cuadro muchas veces al año, por lo que el médico recomienda su extracción. ¿Qué efectos provocaría esto? No es que disminuya la defensa y que todos los virus pasen directamente, por eso todos tenían faringitis, todos los que se les sacaban las amígdalas. Perfecto, esto es como muy puntual, o sea, es verdad que a veces se sensibilizan estos órganos, estas amígdalas, y a veces se inflaman a repetición y causan estas infecciones, y si yo no tendría directamente las amígdalas, no produciría estas amigdalitis a repetición. Pero también, la verdad, es que es una barrera de defensa. Por eso antes se sacaban todos. Si ustedes les preguntan a sus abuelos, a sus padres, generalmente tenían 1 o 2 infecciones de amígdala, no sé, en el año y listo, te las sacaban todas. Ahora tratan de no sacarlas o tratan de extirpar un pedacito de cada uno, una sola, para que quede la defensa, porque la verdad es que todos esos virus y bacterias que van a parar a las amígdalas, que se inflaman como primer sistema de defensa, yo me lo trago y voy al siguiente. Entonces, generalmente se producen faringitis o laringitis a repetición en las personas en donde yo bloqueé esta primera barrera de defensa. Pero bueno, a veces es insostenible con la vida porque ya están tan sensibilizadas que todo el tiempo producen infecciones a repetición y tampoco está bueno. Por eso por ahí se liberan o se sacan. Bien, y la D dice determinar qué tratamiento suministraría el paciente según el tipo de infección. Si es antibiótico. Y si es viral, nada. Bien, bien. Generalmente, obviamente, si es una infección viral, yo no debería dar más que un antipirético, o sea, para evitar la fiebre que tienen acá, algún antiinflamatorio o analgésico, como los AINE, que son antiinflamatorios no esteroideos, para aliviar los síntomas, ¿sí? O sea, bajo el enrojecimiento o el dolor o esta inflamación general. Pero la verdad es que si yo no tengo realmente la certeza de que es una infección bacteriana, no debería suministrar antibióticos. Sin embargo, chicos, y quiero que lo tengan muy en cuenta, generalmente las infecciones de este tipo siempre están dadas por virus y muy pocos casos dados por bacterias. Las bacterias generalmente forman una infección de tipo secundaria, o sea, después se reinfectan. El tema es que el sistema de salud funciona tan mal y se demoran tanto tiempo en administrar un turno, o la persona también se deja estar y no hace las vías bien. Muchas veces los médicos administran un antibiótico por las dudas. Quizás todavía no tienen una infección bacteriana, pero lo más común es que después se reinfecten después de la infección viral. Entonces me meten un antibiótico para yo prever que si se suma una bacteria a esto, que también pasa, claro, tenemos una infección viral, pero después se reinfecta y me da una infección bacteriana, entonces por las dudas yo ya metí el antibiótico y salvo de la que viene. Pero a veces esto genera resistencia con todas las bacterias, por eso hay que tener mucho cuidado, qué sé yo, tienen que saber. Lo que pasa es que también hay mucha automedicación, seamos honestos. Hay gente que dice, ay, me duele la garganta, me tomo un antibiótico. Sí, chicos, la gente dice, hola, me duele la garganta y fui al kiosco a comprar amoxicilina. Primero, ¿por qué carajo el kiosco tiene amoxicilina? Porque segundo, se venden como agua. Que la amoxicilina te iba a aliviar el dolor o te iba a sacar la fiebre. Entonces, primero en la automedicación no hay control de la venta de medicamentos bajo receta. En este país. Y además de eso, uno tiene que empezar a entrenar el criterio. Hay gente que no va a entrenar el criterio nunca porque no son específicos del área. Y está bien, ¿entendés? Si yo soy sociólogo, no tengo por qué entender qué hace la amoxicilina. Pero sí está bueno que ustedes, como futuros profesionales de la salud, y ya conociendo varias cosas, tengan esta cuestión de ir avivando a la gente, por lo menos que uno tiene cerca, a decir, no te tomes un antibiótico si en realidad no tiene sentido. Y ojo, esto no es solo criterio médico, porque hay médicos que también, como les vuelvo a decir, les recetan por las dudas, para que no haya una infección después o para que no vuelvan dentro de una semana al consultorio. Y la verdad es que uno puede decir, bueno, me voy a bancar un par de días, porque la gente tiene síntomas un día y se quiere ir al médico y que le den la solución. No,
Necesitamos días para que las enfermedades avancen. Ustedes saben que una infección viral demora de 7 a 10 días a ceder. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy al médico a los 5 días y me siento re mal, el médico no va a saber si es una infección viral o bacteriana, porque nunca va a saber si está remontando o bajando, porque te tiene que ver dentro de 3 días. Ahora, la pregunta es, si vos vas al médico, te comiste toda la cola, toda la cuestión de los turnos, un embole, después llegas y el médico te dice, mira, volvé dentro de 3 o 4 días para ver qué onda, y yo veo si te receta el antibiótico. Chao, voy y lo compro en el kiosco. El médico de mierda este fui al pedo, ni siquiera me recetó lo que yo quería. Entonces, voy y lo por compro en eso el lo kiosco. hacen. Total. Sí. Así que Bueno, mucho criterio. Vamos con el último, así terminamos. El último caso. Nos dice que Juan presenta un poco lo que estamos hablando. Tos mucoporolenta, fiebre, dificultad para respirar, y al ser consultado dice que no es asmático y hace 3 días tiene los síntomas. Y fíjense la primera pregunta. ¿Qué barrera anatómico presenta Juan para su defensa? ¿Qué pusieron? Y barreras están las mucosas, la piel, bueno, las barreras que vimos en inmunes. Bien, las secreciones de las mucosas respiratorias, esa es una barrera, perfecto. ¿Qué mecanismos se activaron con la infección que tiene? La innata y la adaptativa, las dos. Bien, perfecto. Y también hay una respuesta inflamatoria local y generalizada, ¿sí? ¿Qué tipo de infección podría tener? Y acá tenemos para hablar un montón, porque en realidad, fíjense que por los síntomas que tiene, la tos mucopurulenta, dificultad para respirar, la fiebre, puede ser algo viral o puede ser algo bacteriano. Y ahí está un poco lo que estábamos hablando recién. No sé con esos síntomas si es algo viral o algo bacteriano. ¿Está? Y en la última me dice, ¿qué recomendaría según el tipo de infección? Y hay un poco lo que estaba diciendo la Alice. Y bueno, si yo compruebo que es una infección bacteriana, y sí, bueno, ahí sí le voy a suministrar un antibiótico. Pero si es algo viral, básicamente, señor, aguante, porque en realidad no hay otra cosa. Como dijo la Alice, le puedo dar algo, un antipirético para la fiebre, o para el dolor, qué sé yo, de garganta, o si le falta el aire, pero no le puedo dar nada porque no voy a poder tratar la infección viral. Lo que voy a poder hacer es aliviar el síntoma. ¿Está? Entonces, bueno, esta es como muy generalizada porque ni siquiera me da otro indicio para saber si es algo bacteriano o es algo viral. ¿Se entendió? Sí, bien. Nos pasamos un ratín, 5 minutos nos pasamos. Bueno, ¿ha quedado alguna duda hasta acá? Sí, yo tengo una. ¿Los hongos pueden producir esporas? Hay una diferencia entre una espora fúngica y una espora que tiene que ver con las bacterias, y esto es importante. ¿Alguno la sabe? ¿Para qué sirve la espora de una bacteria o para qué sirve la espora de un hongo? La espora de un hongo tiene la finalidad de propagarse, como dice. Reproducción, claro. Perfecto. En cambio, la espora bacteriana, ¿para qué sirve? Para protegerse. Bien, son estructuras distintas, así que ojo con esto porque cuando uno habla de esporulación o de la palabra espora, se confunde. La espora, como mecanismo en realidad de protección y de aislamiento para la supervivencia, como hace la bacteria, no, el hongo no la hace. La espora en el hongo existe porque es un mecanismo de reproducción. Entonces, no todas las bacterias llevan a cabo la esporulación, en cambio las esporas en los hongos existen en todos, porque es una forma de reproducción. Y se considera que todos los hongos tienen una fase de reproducción sexual y asexual. Es verdad que hay hongos que todavía no se les conoce la fase sexual, pero se piensa que en realidad es porque no se han identificado, o sea, porque no hemos tenido la habilidad suficiente como para identificarla, pero no porque no existan. Se cree que todos tienen esta alternancia de generaciones. Bien, entiendo. Gracias. Bien. Bueno, chicas, ¿alguna duda más? Yo tengo una pregunta con el último caso. ¿El último caso de acá? Sí. Que la tos puede ser tipo un mecanismo de defensa o es más por otra cosa. Tipo un reflejo para expulsar el bicho, digamos. Ah, sí, total, es que la tos es eso, justamente.
La tos es justamente un mecanismo, o sea, reflejo que hace el organismo para expulsar. Para tratar Y de está sacar lo que dentro- hay. Es más, nosotros tenemos por ahí tos sin en realidad que exista realmente una infección. Ahora, cuando ya la tos es mucopurulenta, sí estoy hablando de una infección, pero por la consistencia del moco, no por la tos. Claro. Pero sí, está bien lo que vos estás diciendo. La tos es una respuesta refleja para expulsar algo. En Claro. este caso lo que estoy expulsando es el moco. O sea, la infección, porque lo veo en el tipo de mucosidad. Por eso es muy importante decir qué tipo de tos hay. Si hay una tos seca, puede ser, no sé, alérgico. Si hay una tos mucopurulenta, hay una infección. Si hay una tos sanguinolenta, hay lesión en los pulmones o los bronquios. O sea, el tipo de tos que sea, la expectoración que yo tenga, es lo que me habla el motivo que lo está causando. Ah, ok, ok. Bien. Bueno, Bueno, chicos, yo les cuento que igual a ustedes que han estado y han participado del taller, lo que vamos a hacer es compartirles en realidad el Power, que el Power tiene las respuestas de los casos que siguen a continuación, para que ustedes puedan justamente hacer un repasito, digamos, como general y vean las dudas. No sé la E, ¿cuándo rinde la E el otro integrador? mañana. El primer integrador lo rinde mañana. Como el primer integrador. El primer práctico integrador lo rinde mañana. Ah, no, pero el segundo, digo, de este tema, lo rinde la semana que viene. Sí. Bien, bueno, pero la A ya lo rinde el sábado, el segundo, o sea que ya es esta semana, no queda nada. Entonces, de acuerdo a este contenido, entonces tienen estos días de última para ir revisando los puntos que les quedaron de acuerdo a ese Power y puedan preguntar. Claro, y puedan preguntar, ya sea igual fuera de hora, como sea. Hemos priorizado con la Dani los puntos que eran como más difíciles en realidad. Los otros eran más fáciles de corregir. ¿Sí? Sí. Profe, ¿esta clase dónde la van a subir? Recién el viernes. La vamos a subir en el Moodle, pero como ya subimos el otro taller, no sé si viste el primero, la vamos a subir en el Moodle, pero la vamos a subir recién el viernes que terminan las correcciones de los otros, porque lo que hemos hecho es ir rotando y vamos a grabar algunos talleres, no todos. Entonces va a quedar uno, por ejemplo, el taller 1 nuestro no lo grabamos, pero grabamos el de otra comisión, entonces tienen igual la resolución. Entonces lo vamos a ir subiendo, pero siempre el viernes, que es cuando terminan de corregir todos los otros cursos. Buenísimo. Gracias. De nada. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar. Esperemos que les haya servido el taller, que hayan podido repasar algunas cosas, aunque sea. Como les dijo la Gigi, los puntos que quedan son más fáciles, son de unir, de completar, es pura teoría, entonces eso hasta lo pueden sacar del apunte inclusive, porque está. Igual les vamos a pasar, como lo que puede llegar a presentar dudas, algún que otro completar, se los vamos a pasar a ustedes que han estado en el taller. Ok. Bien, genial, gracias. Bien, bueno chicos. Muchas nos gracias vemos. por estar. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chao. Que tengan linda semana. Chau, chau. Chao, gracias. Igualmente.